Gracia y paz, amados hermanos. Que el Señor sea bendiciendo sus vidas de gran manera en este día, en que iniciamos una nueva semana para honra y gloria de nuestro Padre Eterno. Siguiendo con la segunda semana, las obras de la carne, o confrontando las obras de la carne, viviendo o huyendo de ellas. En esta semana nos corresponde pecados por falta de amor. Y uno de los temas que nos trae la palabra de Dios es pleitos. Tomando como texto base el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 1, a la luz de la palabra nos dice: ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra, amigos oyentes, anhelamos que este tema sea para honra y gloria del Eterno, y que sobre todo hable a nuestros corazones y nos guíe con sabiduría, por lo cual es importante y necesario este tiempo poner en manos del Señor, para que Él sea ministrándonos, para que Él sea sellando nuestros labios, a fin de que lo que expongamos este día sea para su honra y para su gloria. Ahí donde está, yo le invito a que usted incline su cerviz al polvo de la tierra, y que juntos elevemos una plegaria al Todopoderoso, para que Él abra nuestros corazones y podamos comprender y poner por obra estos mensajes, que durante este mes de enero los hemos estado viendo. Bendito y amado Padre Eterno, tú que moras en las alturas, en esta mañana venimos delante de ti, ante tu presencia, a postrarnos y a suplicar de tu gracia, tu misericordia, y sobre todo a pedirte esa guía, para que podamos compartir de tu palabra conforme a una sana doctrina, Señor, a fin de que podamos comprender el mandato tuyo, Señor, y podamos ser embajadores y expositores de tu palabra a través de nuestra vida, dejando todo lo que son pleitos, contiendas, dejando a un lado todas aquellas cosas que dañan nuestro corazón. Por eso, Padre de los cielos, te pedimos en esta mañana que tú seas hablando a nuestras vidas y limpiando nuestro corazón, para que todas aquellas pasiones que no son conforme a tu propósito, a tu mandato, sean quitadas dentro de nuestro corazón, sean arraigadas completamente, Señor. Queremos ser fieles testigos tuyos, Señor, de cómo tú estás transformando nuestras vidas, de cómo tú estás cambiando la esencia de nuestro ser, de cómo tú te manifiestas cada día en cada uno de nosotros, Señor. Padre, desde ya pedimos tu gracia y misericordia durante este día, y te pedimos perdón si tal vez sin darnos cuenta hemos caído en pleitos y contiendas entre hermanos de las congregaciones, y tal vez con personas que no son creyentes, llegando a blasfemar tu nombre, al dar un mal testimonio, Señor. Padre de los cielos, depositamos este día en tus manos, nuestra vida en tus manos, y te damos gracias, porque tú hablas a nuestros corazones cada día, a través de tu palabra. Gracias, Padre Eterno, por lo que tú tienes preparado para nosotros. Te alabamos y te bendecimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Pleitos. Es necesario que podamos comprender, mis amados hermanos, que vivimos en un mundo de pleitos, contiendas y relaciones tóxicas que son dañinas.
Pero la voluntad de Dios es que estemos construyendo en vez de destruir relaciones con los demás. El problema es nuestra propia naturaleza pecaminosa que tiende a pelear por nuestros derechos y no queremos darnos por vencidos. Pero es necesario aprender que a través de su Hijo Jesucristo, Dios espera que seamos hombres y mujeres de paz, que reflejemos la esencia que Cristo nos dejó en nuestros corazones mediante las actitudes y acciones, desechando todo ímpetu contencioso que nos lleva a nada bien. Es necesario comprender que pleito significa contienda, disputa, litigio, controversias o altercado, que se da entre dos personas de manera física o morales por el predominio de un derecho de propiedad, de autoridad o de representación. Los pleitos son habitualmente parte de la naturaleza humana, debido a las concupiscencias mismas que tenemos dentro de nuestro corazón, en relación al tener, al poder o al ser. Pero igual que otros terrenos deben ser sometidas al juicio recto de la razón en lo natural y al criterio de la caridad fraterna en lo sobrenatural o espiritual. La palabra pleito etimológicamente viene de la palabra placitum, una palabra que totalmente contrarresta el significado que le hemos dado a pleitos. Es un sustantivo neutro formado a partir del participio del verbo placer, gustar, parecer apropiado, suscitar placer o acuerdo entre sustantivo placitum. Este principio significa lo que a uno le gusta o deseo de alguien por algo, pero también se emplea para designar la receta de un médico, y sobre todo en plural, placitas, designa los placeres, opiniones, o sentencias máximas o órdenes o resultado de un acuerdo, algo que contrarresta a lo que comúnmente nosotros conocemos. Mis amados hermanos del grupo edificados en la palabra, es importante comprender lo que el apóstol Santiago describe con precisión sobre los pleitos y contiendas entre los cristianos en los términos de guerras y pleitos. Muy seguido las batallas que ocurren en el corazón de los cristianos son reservas de amargura que han guardado sin darse cuenta. Esto no quiere decir que combatan dentro de un hombre, aunque también bien es cierto, sino que lo hacen entre hombres cuando luchan entre sí por salir victoriosos en sus contiendas. Por eso dice el apóstol Santiago, ¿no es de vuestras pasiones los cuales combaten en vuestros miembros? La fuente de guerras y pleitos entre los cristianos siempre es la misma. Hay algunas raíces todavía de carnalidad arraigadas en nuestros corazones. Una guerra interna permanente dentro del creyente con respecto a las lujurias y a la carne. Dos creyentes, ambos caminando en el Espíritu de Dios, no pueden vivir con guerras y pleitos entre ellos, cuando son realmente verdadero testimonio de la palabra viva del Señor en nuestro corazón. Santiago parece estar más molesto por el espíritu egoísta y la amargura que genera los pleitos, que son por los agravios de la diversidad de los puntos de vista, mis amados hermanos. A veces confrontamos no las ideas, sino a la persona, sin darnos cuenta que aún damos prevalencia a los frutos de la carne. Nuestras pasiones, mis hermanos, especialmente los pleitos, conllevan a tener una actitud muy crítica y contenciosa. Afirman que es el Espíritu de Dios quien los impulsa y los apoya. Mas, sin embargo, Santiago deja claro que esta manera contenciosa viene de sus pasiones internas de su corazón. Y es por eso evidente que el Espíritu de Dios no crea el deseo que se manifiesta en la envidia, en el pleito. Nuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros, mis amados hermanos, son unos tipos de pasiones que llevan al conflicto ya descritos. La ira, la ansiedad, conllevan a este tipo de conflictos.
Y de nuevo Santiago mira hacia el Sermón del Monte cuando utiliza matáis para expresar más que un asesinato literal, una condición del corazón, la cual se expresa de manera clara por nuestra ira. La palabra asesinar, mis hermanos, es alarmante y tiene la intención de que nosotros podamos comprender que Santiago buscó el forzar a sus lectores a que se dieran cuenta de la profundidad de la maldad, de su odio amargo hacia los demás, cuando caen en pleitos sin contiendas. Santiago nos estaba enseñando que es importante que nosotros podamos revisar el capítulo 3, versículo del 14 al 17, para poder comprender el significado de Santiago 4:1. Y a la luz de la palabra nos dice, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría es que de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago contrasta la sabiduría del mundo de la sabiduría que proviene de Dios. La sabiduría del mundo, la forma de vida que caracteriza al mundo, es de celos amargos, de pleitos y contenciones, de vanagloria, mentiras, orgullos y soberbias. Tal forma de vida o filosofía de vida no proviene de Dios sino del mundo. Y es triste y lamentable que muchos cristianos hoy en día aún siguen arraigando en su corazón este tipo de actitudes que va en desmedro de su testimonio como verdaderos hijos de Dios, como cristianos. Los deseos carnales, mis amados hermanos, nacen de nuestro corazón. Y el acusador permanentemente está instándonos a que estos deseos carnales cada vez sean arraigados en nuestro corazón antes que erradicados. Mientras que la sabiduría que desciende de lo alto, que proviene de Dios mismo, se caracteriza por la contrario, por la pureza, la santidad, por la paz, ya que es pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, es sincera y estable. Por eso, mis hermanos, si nos damos cuenta, ambas formas de vida son diametralmente opuestas. Los frutos del Espíritu frente a los frutos de la carne. Es por eso que durante este mes estamos confrontando los frutos de la carne, para poder comprender que Dios nos salvó de esa forma de vida terrenal y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y esa vida de santidad a la cual Dios nos ha llamado, esa forma de vida que debe caracterizar a un Hijo de Dios, no es otra cosa que Jesús mismo siendo formado en nosotros. Que seamos verdaderos seguidores e imitadores de Cristo. El Evangelio no solo es del Señor, no es solamente de Dios, de Jehová de los ejércitos. No es solo lo que Él hace por nosotros, sino también lo que Él hace en nosotros, en nuestro interior. Hemos sido predestinados para ser hechos conforme a la imagen de Jesús. Y es esa la imagen que Dios, a través del Espíritu que nos proporcionó, busca crear o recrear en nuestras vidas. Esto nos debe llevar, mis hermanos, a evaluar nuestra vida frente a la realidad que vivimos día tras día, y a ver si la obra de gracia se da en nosotros. Es imposible dejar que el Espíritu de Dios fluya y more en nuestras vidas sin que Él nos cambie, sin que cambie nuestra estructura, nuestra esencia, nuestro corazón mismo, a la imagen de Jesucristo. Y una de las obras que Dios hace en nuestra vida es hacernos mansos y humildes como Él lo es. Es nuestro pasaje en Santiago que nos enseña que la iglesia, a la cual Él escribe, tenía serios problemas, ya que la conducta de muchos reflejaba la sabiduría del mundo. Su filosofía de la vida era errónea. Pero ¿cuál era la razón? Su corazón se había desviado de Dios, y la vida eterna habían puesto su felicidad en los placeres del mundo. Hoy en día, algo similar sucede dentro de las iglesias. La iglesia vive en medio de la tensión. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, y nos hemos olvidado de aquello. Todas las cosas del mundo son nuestras, pero no debemos dejarnos de esclavizar en ellas.
Por medio de esa tensión, la iglesia puede caer presa de las cosas hermosas que hay en el mundo. Podría caer presa y esclava de los placeres. Eso es lo que estaba sucediendo en esta iglesia. Su felicidad la estaban poniendo aquí y no en el reino de los cielos. Y esto los llevó a amar los placeres del mundo más que a Dios mismo. Esto no es inofensivo porque nos lleva a vivir en una manera opuesta a la voluntad de Dios. Todos estamos expuestos a las tentaciones, a los pleitos, a las disensiones. Pero ¿cómo debemos saber si hemos caído en los brazos del amor a los placeres del mundo? Y Santiago nos dice, por lo que nos lleva a hacer, el amor a los placeres del mundo ocupa un lugar en nuestro corazón. Nos lleva a luchar entre nosotros. Y en el versículo de Santiago capítulo 4, versículo 1a, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Qué es lo que estaba sucediendo realmente en la iglesia? Santiago nos dice que hay guerras y pleitos entre ellos. Estaban comiendo por lo interior de sus corazones, como decimos normalmente. Se comían vivos entre ellos, mediante pleitos y contiendas. Y por eso Santiago lo llama guerras, que significa conflicto armado, para indicar la seriedad del mismo y posiblemente la agresividad que entre ellos tenían. No es que habían malos entendidos, no es que habían diferencias de opiniones entre ellos, había una verdadera lucha, guerra permanente. Quizás pudieron ser de tipo verbal, insultos, humillaciones, vejaciones. Y la Biblia nos enseña que esas luchas revelan el corazón de las personas. Y nos enseña quiénes realmente son del pueblo de Dios. Nos dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Por medio de esto Dios nos enseña quiénes son realmente el pueblo de Dios, sobre quiénes la gracia de Dios se ha manifestado y quiénes son realmente convertidos al Señor. Pero ¿cuál era la causa de ello, mis hermanos? Nos dice Santiago en forma de pregunta, en Santiago 4:1, parte B. No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. La causa, el origen de sus peleas, Santiago lo atribuye a las pasiones. Y las pasiones en griego es la palabra snou, que significa placeres, deseos. Aunque la palabra deseo en sí misma no es una mala palabra, la palabra snou siempre es usada en forma negativa en la Biblia. De esta forma, snou proviene nuestra palabra en español, hedonismo. ¿Pero qué es el hedonismo, mis hermanos? El hedonismo postula el placer como fin y fundamento de la vida. Esa era la causa detrás de las luchas que había en la iglesia. Por eso, mis amados hermanos, es necesario que nos preguntemos al tenor de la palabra en nuestros corazones, ¿cuál era la causa? Y podemos respondernos, el amor a los placeres, el poner nuestra felicidad en las cosas del mundo, el poner la mirada más en la tierra que en los cielos, más en el tiempo que en la eternidad, más en los hombres que en Dios, más en la carne que en el espíritu. Es por eso que hay los pleitos y disensiones. Y cuando eso es lo que domina el corazón, inevitablemente la conducta pleitista del ser humano saldrá a flote. Por eso, mis amados hermanos, es necesario que miremos nuestro corazón y podamos comprender lo que la palabra nos quiere enseñar en este día. Que no debe haber pleitos entre cristianos. Sobre todo debemos comprender que Dios es amor y su voluntad es que sus hijos se amen como Él nos ha amado a nosotros. Así lo dicen en 1 Juan capítulo 4, versículo 10-11. Es un mandato amarnos los unos a los otros. En el amor no hay enemistad, no hay pleitos o contiendas. En el amor hay paz, armonía y amistad. A eso fuimos llamados, como siervos del Señor, como hijos de Dios, como cristianos. Sin embargo, este mandamiento no es respetado por algunos que dicen llamarse cristianos, quienes no son capaces de anteponer la voluntad de Dios por encima de sus sentimientos negativos, sus rencores, molestias o tipo revanchismos que lo toman a título personal hacia otros hermanos de la congregación, y muchas veces ostentando cargos altos dentro de las iglesias. Estos hermanos permiten que su carnalidad esté por encima de su espiritualidad.
Dan rienda suelta a sus deseos carnales, de desagrado, de rencor, de enemistad, de falta de perdón, etcétera, mis hermanos. Y no le dan ninguna oportunidad al Espíritu de Dios ni a la palabra de Dios para que actúen en ellos, como debería suceder, y como nos manda en Romanos capítulo 8, versículo 8 al 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y cuando nosotros como hijos de Dios, como siervos del Señor, vivimos en pleitos, en conflictos, no podemos agradar a Dios, mis hermanos. Por mantener amistades y pleitos entre ellos, viven según la carne y se convierten en enemigos de Dios, y no pueden agradarle porque no les importa lo que Dios espera de ellos. Cuando hay inconvenientes, disensiones entre hermanos, es por eso menester sacar toda molestia a nuestro corazón, a fin de evitar con un corazón pleitista, mis hermanos. Y Jesús nos enseñó cómo resolver los problemas entre hermanos. Sin embargo, pocos cristianos se sujetan a esta norma, como nos dice en Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en la boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Lo que no hemos entendido muchos cristianos es que Dios es amoroso y misericordioso, pero también es justo, y le dará pago a cada uno por su obediencia. Ponen su salvación en peligro, por no querer resolver los problemas que existen entre ellos. Y Romanos nos manda, a través de la palabra del Señor en el capítulo 12, versículos 17 y 18, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Perdón. Y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, es decir, de nuestros corazones, estad en paz con todos los hombres. Los pleitos entre hermanos es un pecado a los ojos de Dios, que ha perjudicado a muchos hermanos e iglesias durante siglos. Y Pablo reprende a los hermanos de Corintio porque había pleitos, divisiones, contiendas, enemistades entre ellos. Y así lo vemos en 1 Corintios capítulo 6, versículo 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Y la respuesta es clara. Por la soberbia, la autosuficiencia y por el orgullo que prime en nuestros corazones. Por el deseo pleitista de no salir nunca perdedores, sino siempre ganadores, aún en medio de la contienda. Es por eso que nosotros debemos comprender, primero, hay cristianos que no les importa tener pleitos o conflictos delante de incrédulos. Pero ¿por qué las personas cercanas a nosotros que conocen nuestra vida no se convierten a Cristo? Quizás ahí está la razón. Hay muchas razones que algunos son incrédulos, otros tienen falsas creencias, otros no quieren compromiso, pero algunos no lo hacen porque han visto nuestros malos testimonios, nuestra falta de integridad y probidad. Le hablamos de Cristo, pero ellos ven en nosotros irrespeto a lo que enseñamos. Les pasa a los cristianos lo mismo que a los judíos. Se jactaban de ser judíos, de tener la ley, pero su mal ejemplo traía blasfemias sobre el nombre de Dios. Y en Romanos capítulo 2, versículo 23-24, la palabra nos dice, tú te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles a causa de vosotros. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles a causa de nosotros. Luego entonces, mis hermanos, ¿acaso seguiremos nosotros blasfemando el nombre de Dios? A través de nuestros pleitos entre hermanos,
a través de las contiendas? ¿Acaso seguiremos nosotros trabajando para enemigos sin darnos cuenta? Y en 1 Corintios capítulo 6 versículo 1 dice, si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? Y este es un error que aún se comete. Cristianos que buscan incrédulos para resolver los problemas que hay entre ellos. Y es por eso que Pablo les exhortaba y les dice a los hermanos, ¿cómo osan? ¿Cómo se atreven? ¿Con qué autoridad llevan sus problemas ante los incrédulos y no ante el mismo pueblo de Dios? Todo cristiano debería evitar sus problemas con otros delante de los incrédulos, ya que eso les dibuja y quita la validez del testimonio delante de los ojos de Dios. Si después de exhortar reprender al hermano que causó el agravio, éste no se arrepiente, su deber es llevar el problema delante de otros hermanos. Pero no está bien que caigan en la enemistad y en los pleitos o en las peleas. Si el hermano no se arrepiente delante de sus hermanos e inclusive de la iglesia, debe ser disciplinado. El hermano disciplinado se molestará con sus hermanos, pero lo importante es que los otros hagan las cosas como Dios manda. En 1 Corintios capítulo 6 versículo 2. ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿Cómo no van a ser capaces de juzgar casos significantes? Los cristianos juzgaremos al mundo por nuestro conocimiento de la voluntad de Dios y sobre todo por la forma en que vivimos, por nuestra lucha contra el pecado, nuestra obediencia a los mandatos de Dios. Por nuestro buen ejemplo juzgaremos al mundo. Entonces, ¿cómo no vamos a ser capaces de juzgar situaciones que muchas veces son frívolas e insignificantes, que entre hermanos que realmente profesan la fe no debería darse? Pero reitero, más sin embargo, es la concupiscencia de sus corazones y el orgullo el que los lleva a tomar parte de manera equivocada. Los cristianos que perseveran hasta el fin juzgarán a los mismos ángeles. No seremos capaces de juzgar los asuntos de esta vida. Así nos dice en 1 Corintios capítulo 6:3. Pablo reprende a estos hermanos por tener problemas, por tener pleitos de este mundo. Y no solo eso, sino que los llevan ante los incrédulos. En 1 Corintios 6:4. Pablo los reprende para que se avergüencen porque no tienen temor de Dios, ni la sabiduría que deberían tener de la palabra, que ha sido implantada en sus corazones, al igual que a nosotros en estos tiempos. Como hermanos en la fe deberían resolver sus problemas entre ellos, pero no serán capaces de hacerlo. Y lo que es peor, involucran a la iglesia, sino que prefieren ir ante los incrédulos y dejar un mal testimonio de Dios obrando en sus corazones, como lo vimos en 1 Corintios capítulo 6, versículos 5-6. Segundo, mis hermanos, los pleitos entre hermanos es pecado, y más cuando son por asuntos de este mundo. El estar disgustado de tener conflictos o pleitos entre hermanos es un pecado que Dios detesta, sobre todo cuando son por cosas banales de este mundo. Y en 1 Corintios capítulo 6, versículo 7 nos dice, en realidad, ya es una grave falla, el solo hecho de que haya pleito entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Los pleitos, las contiendas entre hermanos, es una prueba irrefutable de la carnalidad, como nos dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 3. Es por eso que Pablo reprende a los hermanos de Corintio, porque había pleitos entre ellos, había diferentes grupos que seguían a hombres y no a Cristo. Por eso, mis hermanos, a medida que pasan los años debemos esforzarnos por ser más espirituales y sacar toda la carnalidad de nuestros corazones. El hecho de que no podamos controlar o resolver un conflicto entre cristianos habla mucho del respeto que tenemos de Dios. Habla mucho del testimonio que estamos dando de Dios. Por eso es importante que hay dos asuntos que debemos tratar cuando se generan estos pleitos, estos conflictos. Lo que debemos hacer como agraviados y el que ha provocado la ofensa y el agravio. Primero, el cristiano agraviado o ofendido puede optar por las posibles soluciones,
decidir sufrir y soportar el agravio, la ofensa o la pérdida de un bien. Es posible que un hermano le falle a otro cuando le pide prestado dinero o algún objeto y no se lo devuelve. Es posible que un hermano tome algo que le pertenece a otro sin su consentimiento. Es posible que un hermano haga algo que perjudica la propiedad de los derechos de otro. Es posible que un hermano, por obtener un beneficio, engañe a otro. El hermano agraviado o ofendido puede simplemente dejar pasar esto y olvidarse de aquello, o llenar su corazón de amargura y poner contienda y pleito a su hermano. Son muy pocos los que optan a hacer esto, olvidar el daño que le han hecho y dejarlo así, cuando la ofensa o el agravio del otro hermano no son tan graves. Y esta es la mejor acción, perdonar la ofensa o falla de nuestro hermano, como nos dice en Colosenses 3:12-14. Pero cuando lo que ha hecho el hermano ofensor es malo y pecaminoso, debe irse por la vía de reprenderlo y buscar su arrepentimiento, porque de lo contrario este hermano se va a perder eternamente. Debe aplicarse la regla que nos enseña Jesucristo en Mateo 18, versículo 15 al 17. Y finalmente la iglesia deberá disciplinarlo. Segundo, el cristiano ofensor o que ha causado el daño. El hermano que ha causado este daño, porque Dios está viendo su mala obra de no respetar y de agraviar a su hermano, como nos dice en el libro de 1 Corintios capítulo 6, versículo 8. Lejos de eso, son ustedes los que defraudan y cometen injusticias, y conste que se trata de sus hermanos. Cuando a través de los pleitos agraviamos a un hermano, estamos ofendiendo y agraviando a Dios. Y Él nos dará el castigo que nos merecemos. Así lo dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 4:6. Por eso es tan delicado agraviar o ofender mediante un pleito o dañar a un hermano que es comparado con pecados escandalosos. Y Pablo concluye esta reprensión comparando el pecado del hermano que agravia a otro con otros pecados abominables para Dios, como lo vemos en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11, en donde nos dice que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Luego entonces, mi amado hermano, es importante comprender que los pleitos y disensiones nada bueno traen a nuestra vida. Es importante comprender que esto más bien desagrada a Dios. Sacar el orgullo, la perversidad de nuestros corazones, a fin de que estos sean transformados y cambiados, a fin de que su palabra sea manifiesta en nuestra vida, y como hijos de Dios, no podemos blasfemar su nombre cuando llevamos nuestros pleitos a personas seculares para que lo resuelvan, y no dentro de la iglesia, dando la posibilidad que el mundo diga: para ser cristiano como tú lo eres, prefiero seguir en el mundo, ya que nuestro testimonio invalida el sacrificio de Jesús en la cruz cuando vivimos en pleitos y contiendas. Que sea el Señor abriendo nuestros corazones y quitando cualquier vestigio de soberbia y orgullo que nos lleva a vivir en pleitos entre hermanos, y que aprendamos a vivir, como dice su palabra, en amor y coinonía, que aprendamos a vivir para la gloria del Eterno, y que todo lo que hagamos de obra o de palabra sea para ensalzar el nombre de Jehová de los ejércitos a través de su Hijo Jesucristo. Que la palabra de Dios sea anidada en sus corazones y sea Él quien pone por obra en nuestras vidas. Desde Quito, Ecuador, su hermano en Cristo de la Iglesia de Dios Séptimo Día, Edwin Balseca Jaramillo. Y esto es para honra, honor y gloria de nuestro Creador. Paz a vosotros, amados hermanos.